Muy buenos días. Estamos aquí con el licenciado Alfredo Rodríguez. Un gustazo, licenciado, poder conocerlo también. En esta ocasión venimos a hacerle una pequeña pregunta para él, una tarea que me han dado de redacción 2 y aquí estamos con mi compañero presente. Ya, empezamos entonces. Es un escritor independiente. ¿Desde cuándo y cómo? Bien, mi primer libro se publicó el año 2003, fue un poemario publicado con otros autores, una publicación en coautoría, con poemas que había escrito yo en mi juventud, en mi adolescencia, pero mi trayectoria se remonta mucho más atrás. Yo siempre cuento que arranqué antes de ir al colegio, cuando mi madre me enseña a leer y escribir, y en casa mi padre tenía una biblioteca. Entonces primero fui un lector, un gran lector, y en un momento de mi vida decidí que también quería escribir, ¿no? Ya escribía en colegio, de todo, pero mi primer libro se publica en el año 2003, cuando tenía 31 años. Ya, qué bonito. ¿Podríamos mostrarle un poquito de su trabajo, que son los libros? Claro que sí. Ya. Arranqué con esto, un poemario, como digo, con otros 3 autores, que reúne un poco esos versos de juventud, de adolescencia, un poco de todo, poemas románticos, poemas sociales, poemas de denuncia, poemas políticos, una mezcla, ¿no? Pero alguien compró mi libro y yo había tenido recién mi segundo hijo y con eso fui a comprar leche, ¿no? Entonces dije yo, wow, esto puede funcionar muy bien. Y de ahí había hecho mi tesis de grado, cuando terminé mi carrera, un análisis sobre el graffiti en Santa Cruz. Hice un estudio comparativo de los grafitis que se ven en el centro de la ciudad, en los barrios periféricos, en las zonas residenciales, en los barrios lujosos. Y hice mi tesis sobre eso, saqué 100 puntos y me sugirieron que publique mi libro, se llamó El lamento de los muros. Aquí había un aporte muy importante en lo metodológico, porque desarrollé una técnica para poder hacer el análisis, la interpretación de los mensajes. Y mientras tanto, mientras hacía estas cosas, yo estaba trabajando como periodista en diferentes medios de comunicación, radiofónicos, televisivos, escritos. Estaba trabajando en el deber justamente cuando ocurrieron estas cosas. Y un día me llaman del mundo de las ONGs, me dicen, necesitamos a alguien que escriba nuestras historias, nuestros proyectos, nuestras cosas. Y me fui a trabajar con ellos y escribí un montón de documentos para otras instituciones. Pero un día escuché a Evo Morales hablar de los pollos, de la Coca-Cola, de la calvicie, un montón de disparates, y reuní todas esas frases en un libro que se llamó Evadas, ¿no? Todos los disparates de Evo Morales. Y este libro fue un éxito brutal. Mi libro nació a las 2 semanas de publicar el libro. Me estaba entrevistando CNN, porque alguien había escrito los disparates de Evo Morales en pleno auge de su poder. Y me trajo mucha visibilidad, fue un impulso muy grande para mi carrera, porque hice una cosa periodística, reuní las frases nada más y la fuente donde decía cada cosa, y salió 1, 2, 3, 4, 5 ediciones de Balas, pero ya este último volvió a ser un ensayo como este. Ya intenté aquí analizar el discurso de Evo Morales, que no era solamente el compendio, ¿no? Pero esto, por supuesto, también me trajo muchos problemas políticos, me trajo persecución, me trajo una serie de problemas. Entonces, tratando de desligarme de este tema político, empecé a publicar cuentos infantiles para tener otra faceta de mi trayectoria. Y publiqué este librito Cuentos de Jardín, historias inspiradas en el patio, en el canchón de la casa donde jugábamos con mis hermanas cuando no había más que la imaginación. Y lo mismo, gustó muchísimo, me recibieron en los colegios y la editorial que lo publicó me pidió otro, y saqué Cuentos para caer en cuenta, que es un libro donde adapto los antiguos cuentos clásicos, Pinocho, Caperucita, Princesa, pero los actualizo. En mi libro Los Chanchitos y Lobos no son enemigos, son socios de una empresa constructora, y Caperucita va presa, ¿no? Entonces fue furor, les gustó también, y seguí con eso, y ahora tengo 7 libros de literatura infantil, cuentos de gatos, cuentos de perros, tipo presentar uno más. Exactamente, ¿cuántos libros? 18 títulos hasta ahora, 18 títulos, ¿no? Y publico mis libros, pero también ayudo a publicar a terceros. Vienen personas con sus proyectos, con sus works, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo de psicoterapia para solucionar los traumas de la violencia en la infancia, o este otro que es la historia del mariscal Andrés Santa Cruz, que vino en inglés y yo lo edité, lo puse lindo en español. Entonces hago eso. Y lo último es una línea de trabajo de biografías. Escribo la biografía de personalidades de la cultura, de la ciencia, de la educación, del periodismo, como esta del profesor Edaldora, que
ha sido mi más reciente libro, el libro más vendido en la Feria del Libro este año en Santa Cruz, y volví finalmente a la poesía. Recuerda que habíamos comenzado con poesía, he vuelto a la poesía, pero ahora una poesía costumbrista, inspirada en nuestras comidas, en el majao, en el queperí, en la patasca, ¿no? Porque me interesa mucho no solamente la preservación, sino la proyección de nuestra cultura, ¿no? Poesía inspirada en los incendios de la Chiquitanía, por ejemplo. Eso, Laura. Ya, entrando a lo que es su trayectoria, ¿qué tema le gustaría explorar en sus proyectos? En realidad me he metido en miles de temas, ¿no? Pero lo que más me apasiona es la filosofía. Tratar de entender la vida en el mundo, el sentido de la existencia. Esa es mi búsqueda, eso es lo que más me apasiona. Bueno, licenciado, voy a continuar con la siguiente pregunta, ¿no? Quisiera saber más cómo usted, o cuál ha sido su logro más grande en la literatura infantil. Creo que el logro más emotivo, diría yo, no grande, porque todavía creo que recién, aunque tengo 7 libros de literatura infantil, creo que uno de los logros más lindos es haber publicado uno de mis libros en sistema braille para personas con discapacidad visual. Fue realmente una cosa maravillosa porque en Bolivia las personas con discapacidad visual casi no tienen opciones de lectura en su lenguaje. Sí tienen, son 2 o 3 títulos muy específicos, la Biblia, la Constitución Política del Estado y alguna otra cosita por ahí. Entonces yo convertí uno de mis libros en braille y ese fue uno de los hitos más importantes en esa faceta de mi trayectoria. Bueno, ¿y por qué usted se enfocó más en los libros infantiles? ¿Cuál fue su motivación? Como le digo, me he metido en este tema político. Al publicar la frase de Evo Morales estaba tratando de demostrar quién realmente era Evo Morales. El masismo tenía una maquinaria propagandística y estaban tratando de construir un mito. Evo Morales, el Salvador, el enviado de Dios, el elegido, ¿no? Internacionalmente lo estaban viendo así. Y yo saqué estos libros para decir, no, paren, es uno más, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? Porque en este libro, por ejemplo, usted escucha hablar a Evo Morales, algunas que otras anécdotas así sueltas, ¿no? Pero cuando uno ya lee todo en conjunto y hay una sistematización de estas frases, uno entiende realmente quién es Evo Morales. Por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no? En 2008, presten atención a esto, en 2008 Evo Morales dijo: yo dije una vez que acabo mis años de gestión con mi cato de coca, mi quinceañera y mi charango. O sea, en 2008 ya nos estaba diciendo que le gustaban las niñas, ya nos estaba diciendo que es un pedófilo. Y yo lo guardé y el mundo vio esto y por eso es que tuve problemas, me persiguieron, tuve problemas con temas laborales, no podía conseguir trabajo, tuve problemas con mis cuentas, me mandaron las cuentas. Entonces, para desligarme un poco de esto, me metí en el mundo de literatura infantil, donde ya tenía algunas cosas escritas pero no publicadas. Entonces, tratando de salir del tema político, me metí en el campo literario infantil juvenil, donde también tuve mucho éxito. Bueno, licenciado, voy a continuar con la pregunta y la siguiente pregunta es: ¿qué libro de lo que escribió es de su preferencia y por qué? Todos son maravillosos para mi percepción muy personal. Para los lectores hay algunos que tienen más preferencia que otros, sin lugar a dudas, pero en mi carrera todos mis libros han sido realmente experiencias muy lindas, porque todos me han permitido conocer mucha gente, entrar en contacto con los niños, tener una imagen ante la opinión pública de una persona, un intelectual que cuestiona, que critica, que no es convencional, que es irreverente. Todos mis libros me han permitido viajar, recorrer el país, visitar otros países, y con mis libros mantengo mi familia, paro la olla todos los días, ¿no? Entonces vivo de esto y cada vez vienen sorpresas muy lindas de cada uno de ellos. ¿Y cuál sería el libro que más sobresalió de todos ellos? Andan por ahí, ¿no? En su momento fue la selección de la colección de Evadas, pero también hace ya bastantes años que la gente está muy atenta a toda mi producción literaria infantil juvenil. Yo ahora estoy trabajando en biografías, ¿no? Como esta de Lora o la del
Choco Rivero, director del Deber. Este libro, El Profe, por ejemplo, este año fue el más vendido en la Feria del Libro de Santa Cruz. Perfecto. Con la siguiente pregunta sería, ¿cómo planea usted promover y difundir la lectura ante la sociedad? Creo que la lectura, el reto de difundir la lectura es un reto de todos, ¿no? Maestros, escritores, padres de familia, autoridades, instituciones y medios de comunicación. Todos tenemos que involucrarnos en esa tarea y yo estoy tratando de hacer lo que me corresponde. Para hacerlo, mis libros, por ejemplo, para empezar, mis libros y los de muchos otros autores bolivianos están al alcance de la economía de la familia boliviana. Es difícil promover la lectura si los chicos no pueden comprar libros, entonces trato de que mis libros sean lo más económicos posible, ¿no? Que tengan muy buena calidad, que tengan lindas ilustraciones para que entren por los ojos, para que entren por todos los sentidos, ¿no? Pero también estamos promoviendo acciones como visitas a colegios, ferias itinerantes, encuentros con estudiantes, charlas, talleres, ferias literarias, ferias culturales, ferias de libro en todo el país. Entonces es un conjunto de acciones que las desarrollo de manera independiente y al momento de manera gremial con otros autores con los que nos hemos asociado. Tenemos nuestros gremios, nuestras organizaciones de escritores y lo mismo que le acabo de mencionar, están haciéndolo todos los demás en alianza con los maestros y con padres de familia que se interesan en nuestras obras, nos piden que los visitemos y nosotros vamos. Nos falta, por supuesto, el apoyo de tal vez otras instituciones, empresas privadas que quieran apoyar nuestro trabajo, el Estado que pueda valorar la obra de autores bolivianos y por supuesto no me quejo y estoy muy agradecido con los medios de comunicación, pero pienso que también podrían hacer un poquito más. Muchas gracias, eso sería por mí. Y ahora, continuando con lo que es la entrevista, Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales retos y dificultades que enfrenta hoy en día la literatura boliviana? Uno de los principales problemas que tenemos, o dificultades, o limitaciones, o retos en todo caso, es el tema económico. El costo de impresión de nuestros libros es bastante elevado, ¿no? Y tiende a elevarse más con esta crisis, con la ausencia, con la falta de dólares, porque las imprentas importan papel, importan tinta, importan los materiales, para eso tienen que tener dólares, pero no hay dólares, entonces todo se ha encarecido. Los libros, la producción de libros también se ha elevado y el reto nuestro es tratar de no trasladar esa recarga al consumidor. Yo por lo menos pago un poco más ahora por la impresión de cada uno de mis libros, pero mantengo el precio al público, ¿no? Para que el interés se mantenga también. Eso por un lado. Y segundo, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? A veces es un remar solos. Necesitamos que se involucren los padres. Yo sé que está difícil, que hay otras necesidades, otras urgencias, que hay que volver con papas y cebollas a la casa. Pero de vez en cuando, entre esas papas y esas cebollas, no estaría de más volver con un librito, con un cuento, con una revista, con una novelita, ¿no? Para que poco a poco los chicos vayan teniendo bibliotecas en casa. Necesitamos ese apoyo de los papás, que ellos compren libros, ¿no? De todos los géneros, de todos los temas, lo que se pueda, y poco a poco ir acumulando, ¿no? Ese tipo de material en casa y que den el ejemplo, que los papás también lean, ¿no? Que sea una actividad de toda la familia y que el niño vea desde muy temprana edad que es algo natural, que leer es una cosa cotidiana en casa, espontánea y maravillosa, ¿no? Y el otro problema que tenemos es el tema de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con los medios? La banalización de nuestra cultura. Se premia por tonteras a mucha gente, por imitar, por ejemplo. Eso es una cosa que yo terrible, que se promuevan los concursos de imitación, que hagamos cosas que han hecho otros y que no hagamos cosas originales, ¿no? Entonces, que no se promueva más el arte, la cultura, la lectura en los medios, eso está faltando. Muy bien. ¿Y usted qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a escribir o entrar en este mundo de la literatura o la escritura o aportar a la sociedad, ¿no? En un futuro?
lo que mi experiencia me enseñó, ¿no? Es decir, pienso que quien desee entrar en el mundo de la literatura, con que tiene una vocación, un deseo de escribir, primero debe leer mucho, debe tener mucho background, mucho bagaje, ¿no? Que cosas ya se han escrito para hacer algo nuevo, para encontrar su propio estilo, para hacer algo diferente. Una persona, la escritura se alimenta de la lectura. Un escritor primero debe ser un gran lector, ¿no? Para poder encontrar uno su propia voz, su propio estilo, su propia propuesta, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera incursionar y adentrarse en el mundo de la literatura, primero debe ser un gran consumidor de libros y de todo, ¿no? De todo tiene que ver. Bien. De todo lo que han mencionado y mis compañeros le han preguntado, hay uno que se me ha quedado y también he visto en el grupo que estoy yo y usted también mencionaba hace rato que estaba trabajando en un nuevo proyecto, lo cual no recuerdo ahorita el nombre del libro que estaba viendo yo también ayer o anteayer lo vi, que ha enviado al grupo. Entonces, ¿qué nos comenta de ese trabajo? ¿Por qué ese libro, el nombre? África me da risa. Sí, ¿por África qué el nombre? Bien, África me da risa es mi 7º libro dentro de esta línea de trabajo de cuentos infantiles juveniles. Ya. El proyecto contempla 10 publicaciones, van a ser 10 libros que tienen el mismo formato y van a tener todo un empaque, una presentación, va a ser como un objeto de regalo. Y el nuevo título que viene se llama África me da risa, porque las escenas, las historias, todas suceden en la sabana africana, con animales africanos, con hienas, con elefantes, con leones, porque trato de que sea una propuesta más universal. Este cuento de las líneas es muy cruceño, ¿no? Ha sido muy bien recibido en el interior, en el occidente, pero es muy cruceño. Cuentos de gatos y de perros ya tienen una mirada más nacional, ¿no? Cuando ocurren las historias en diferentes partes del país. Cuentos para que... A ver, ya que tuve ya la oportunidad de conocerlo anteriormente ya, y ahora continuando con lo que es la entrevista, Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales retos y dificultades que enfrenta hoy en día la literatura boliviana? Uno de los principales problemas que tenemos, o dificultades, o limitaciones, o retos en todo caso, es el tema económico. El costo de impresión de nuestros libros es bastante elevado, ¿no? Y tiende a elevarse más con esta crisis, con la ausencia, con la falta de dólares, porque las imprentas importan papel, importan tinta, importan los materiales. Para eso tienen que tener dólares, pero no hay dólares, entonces todo se ha encarecido. Los libros, la producción de libros también se ha elevado, y el reto nuestro es tratar de no trasladar esa recarga al consumidor. Yo por lo menos pago un poco más ahora por la impresión de cada uno de mis libros, pero mantengo el precio público, ¿no? Para que el interés se mantenga también. Eso por un lado. Y segundo, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? A veces es un remar solos. Necesitamos que se involucren los padres. Yo sé que está difícil, que hay otras necesidades, otras urgencias, que hay que volver con papas y cebollas a la casa. Pero de vez en cuando, entre esas papas y esas cebollas, no estaría de más volver con un librito, con un cuento, con una revista, con una novelita, ¿no? Para que poco a poco los chicos vayan teniendo bibliotecas en casa. Necesitamos ese apoyo de los papás, que ellos compren libros, ¿no? De todos los géneros, de todos los temas, lo que se pueda, y poco a poco ir acumulando, ¿no? Ese tipo de material en casa, y que den el ejemplo, que los papás también lean, ¿no? Que sea una actividad de toda la familia, y que el niño vea desde muy temprana edad que es algo natural, que leer es una cosa cotidiana en casa, espontánea y maravillosa, ¿no? Y el otro problema que tenemos es el tema de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con los medios? La banalización de nuestra cultura. Se premia por tonteras a mucha gente, por imitar. Por ejemplo, eso es una cosa que yo veo terrible, que se promuevan los concursos de imitación, que hagamos cosas que han hecho otros, y que no hagamos cosas originales, ¿no? Entonces, que no se promueva más el arte, la cultura, la lectura en los medios. Eso está faltando. Muy bien. ¿Y usted
¿qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a escribir o entrar en este mundo de la literatura o la escritura o aportar a la sociedad, ¿no? En un futuro? Lo que mi experiencia